Edgardo Moreno y Carlos Sagristani con nosotros, dos periodistas de larga trayectoria en Córdoba. Los hemos invitado hoy, son mis compañeros en Mitre, para entender un poco dónde estamos parados, si es que se puede llegar a saber someramente. Se vienen las elecciones, hubo un primer debate, faltan muy pocas horas para el segundo y en el medio, como dicen los chicos, pasaron cosas. Apareció el yate Insaurralde. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Petete, ¿cómo estás? Eso de la larga trayectoria con tanto énfasis incomoda un poco. Feo, ¿eh? Son muchos años. Sonó feo. No, gracias por invitar. No, por favor. Bueno, ¿qué me dicen? Si es que se puede resolver en primera vuelta el pleito. Sí. ¿Cómo saberlo, no? Porque habitualmente en democracias más desarrolladas hay algún sistema de relevamiento, de tracking, como se dice, de las últimas 2 semanas o de las últimas semanas de la elección, encuestas. En la Argentina, si algo hemos comprobado en los últimos 5 años por lo menos, es que nunca le invocaron un resultado, o sea, ha sido una Vienen conducta. Vienen invictos, exacto. Entonces uno se tiene que manejar muy a tientas en la predicción de eso. Y porque también la velocidad de los acontecimientos antes de la elección se ha tornado vertiginosa, ¿no? Vos mencionás el debate parece que pasó hace mucho tiempo atrás. En el medio también, o junto con el debate, el caso de Insaurralde, que continúa con derivaciones, de hecho hoy las ha tenido, la imputación de Jessica Sirio, el apartamiento del juez Villena ahí en Loma de Zamora, muy cercano a Insaurralde, pero también el vértigo del dólar. Antes del debate llegó a 800 y se volvió a escapar. Si bien hoy frenó un cachito, sigue en disparada, ¿no? Así que es muy difícil predecir en qué posición llegan los 3 primeros del podio, los que hicieron el triple empate ese milimétrico de las PASO, en qué posición llegan a la primera vuelta. ¿Y vos, Carlos, qué decís? También yo creo que es la elección más impredecible de 40 años hacia acá, ¿no? Porque el resultado fue tan ajustado y, como decía Edgardo, han ocurrido tantas cosas en el medio. Si vos, digamos, haces un repaso, la lógica indicaría que Milei podría capturar todavía algún voto residual de Patricia Bullrich, ¿no? Con aquella teoría de la primera marca, con aquello de las conductas exitistas que buscan un voto útil apoyando al que ganó, sobre todo si hay ciertos parecidos en la identidad política que transmiten a la sociedad. Pero también Milei va a tener que enfrentar las consecuencias negativas de sus apariciones públicas. Por más que estuvo muy contenido en el debate, bueno, es un torpe serial en muchas cosas, ¿no? Y además de eso, que me parece a mí lo más importante tal vez, porque las elecciones no solamente se ganan con estar bien en la opinión pública, con el consenso ciudadano, sino que luego prevalece también o pesa también la ingeniería electoral. Milei tuvo la garantía de la fiscalización de votos de sectores muy amplios del peronismo y se pasaron de rosca. Ahora tiene que defender el voto de Massa, no el de Milei. De manera que eso, por ejemplo, abre ciertos interrogantes. Sobre el propio Massa, bueno, es al revés. Si bien la ingeniería electoral por allí pudiera a lo mejor favorecerlo un poco porque esté más aceitada la maquinaria, porque haya conseguido alinear a algunos intendentes del Gran Buenos Aires y demás, cosa que siempre está por verse, el problema es que le explota la economía en las manos. Explota la economía en las manos. Hasta ahora viene domándola como para llegar al 22 de octubre. Y si bien, por ejemplo, hoy el dólar aplicó un freno, bueno, todo indica que la enorme cantidad de emisión de pesos y la carencia absoluta de dólares de parte del gobierno confluye a que se alimenten las expectativas inflacionarias y de una mayor inflación. Y bueno, eso todavía agrega otro margen de incertidumbre, ¿no? Ahora, qué loco, ¿no? Porque terminaron separados todos por un punto y medio, pero Milei ya se mueve como una suerte de presidente, ¿no? Aunque la gente todavía no ha votado. Esta sensación... Es el manual del ganador, ¿eh? Sí. Aunque sea por poco. O el clima, ¿no? O el clima que se ha instalado, es como que ya estuviese liquidada la cosa. Puede ser, me parece, porque logró, más allá de la posición que sí es de triple empate,
logró imponer algunos ejes de campaña. O sea, sobre todo se lo logró imponer con quienes competía por un espacio de pensamiento ideológico más o menos similar que el espacio de Juntos por el Cambio. La idea de la nitidez en la propuesta o en la idea o en la vocación de cambio logró imponerla con mejor prestancia, con mejor solvencia a Milei. Pero también yo coincido, desde el momento que ocurrieron las PASO hasta hoy ha tenido varios tropiezos y diría que la presunción no es de que gane en primera vuelta, pero sí de que entra al balotaje dudas que existen sobre los otros dos, ¿no? Es decir, es como que el único que está seguro como en para ese pasar... triangular para pasar al balotaje. Es Milei, ¿no? Los otros dos todavía están en dudas. Massa hizo cosas de ingeniería electoral, como bien señalaba Carlos, es tratar de volver del préstamo de fiscalización que le hizo el peronismo en todo el país. Y de candidatos. Y de candidatos. Esos ya no vuelven, pero... Y probablemente de finanzas claro, de campaña también, ¿no? No es gratis. Pero, y no solo la economía tiene Massa como problema, porque el caso Insaurralde le ha detonado un problema político de primer orden en el electorado bonaerense, que es, diríamos, el núcleo duro y demográficamente más denso, donde podía aspirar a sostener la base electoral que lo puso en esta elección ahí cercano a los 28 puntos. El caso Insaurralde ha desnudado un problema crucial para el peronismo bonaerense. No es solamente un caso de corrupción. Es como el cajón de Herminio, algunos lo comparaban con eso. Yo no sé si llegará tanto, pero tiene todo el potencial, ¿no? Sí, además demuestra el deterioro de las condiciones de conducción del kirchnerismo en su propio territorio. Esto es una cosa que no solamente en términos políticos indica o muestra y exhibe ante la sociedad niveles de corrupción espeluznantes, sino también cómo se ha corroído la capacidad de conducción de Cristina. Esto es como, más que el cajón de Herminio, yo lo veo como los bolsos de López, ¿no? Son esos casos que son tan evidentes, tan ostensibles. No hay cómo dibujarlo. Y que después tiene que salir Cristina llorando diciendo, uy, me pasó esto. Odié tanto a José López. Odié tanto a Martín Insaurralde, su yate tatuado de la chica, etc. Yo creo que esto que marca Edgardo me parece que es una tendencia muy clara que ya se venía viendo el ocaso de los dos liderazgos de la grieta, el ocaso de Cristina y el ocaso de Macri. Aunque Macri, con una capacidad de daño importante dentro de la campaña de Patricia Bullrich, algo que la candidata me parece, es mi opinión, no ha sabido manejar adecuadamente. Los constantes guiños de Macri a Milei y el apoyo de baja intensidad a la candidatura de Bullrich, bueno, han ido erosionando su capacidad de redefinir la estrategia electoral. Sin ir más lejos, ayer Bullrich reaccionó enojada con las declaraciones de Macri, donde admitió que era una posibilidad su derrota, no la defendió de los ataques de Milei, que le dijo que había colocado bombas en jardines de infantes, y además de eso dijo que si ganaba Milei había que apoyar algunas de sus reformas. Yo me pregunto cuáles, ¿no? Porque hasta ahora Bullrich y su equipo han manifestado disidencias abiertas con esas opciones que plantea Milei, la mayoría inviables, ¿no? Yo creo que eso la ha deteriorado, pero luego, ayer tuvo una oportunidad a lo mejor de marcar diferencia, de despegarse y tratar de reconducir el último tramo de campaña para diferenciarse de Milei. A ella no le sirve polarizar con Massa, tiene que polarizar con el primero, no con el tercero. Además, ¿no es cierto? Compiten por los mismos votantes, o medianamente por los mismos votantes. Por eso, entonces, tiene que aclarar por qué la opción de ella es mejor que la de Milei, y eso está ausente en su discurso. A mí me sorprendió... Perdón, yo completo con esto, discúlpame, Petete. Hoy Bullrich, después de ese choque que tuvo ayer con Macri, hoy anuncia que lo va a incorporar a la campaña. Claramente ahí hay, digamos, digamos, ¿cómo se dice cuando hay un terremoto? Una réplica, ¿no? Sí. De lo que ha sido la interna de Juntos por el Cambio, que ha tenido un desarrollo tan largo, tan tortuoso, tan dificultoso, que no ha terminado de definir posiciones ni liderazgos. De todos modos, en relación a lo de Macri, yo creo que Macri no se da cuenta
el daño que le puede hacer que pierda Juntos por el Cambio la presidencia en esta elección. Es como errar un penal sin arquero y él no va a zafar de ese problema. Si Patricia Bullrich por lo menos no ingresa al balotaje contra Milei o contra quien fuese, básicamente contra Milei, la idea me parece que campea en el razonamiento de campaña de Mauricio Macri, que él puede de alguna manera quedar como desprendido de ese resultado, es absolutamente inexistente esa posibilidad. Podría darse una implosión de Juntos por el Cambio, ¿no? Y cada uno por lo menos una fractura, su lado, ¿no? por lo menos una fractura, incluso dentro del PRO. Me parece que allí está planteado el tema, ¿no? Yo creo que Macri no sale indemne de un proceso de esa naturaleza y sale bastante mal. Ahora, y Bullrich tampoco. Sí. Obviamente, porque es la candidata, ¿no? Obviamente. en la interna, Macri jugó más abiertamente para Patricia Bullrich de manera más clara y más nítida que lo que está haciendo ahora en la campaña para las presidenciales. Creo que jugó más abiertamente en contra de Rodríguez de Larreta que a favor de Bullrich. Sí, puede ser así. Él dijo en algún momento que antes de tomar la decisión de resignar su candidatura, de no presentarse, fue a terapia, consultó con su psicólogo, dijo, es muy difícil soltar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo preguntaré quién fue el psicólogo, porque me parece que no soltó nada. Sí. Y sigue todavía actuando como con la apetencia del reconocimiento de un predicamento, de un liderazgo que en el medio de la disputa ya no es tal. Vi las declaraciones de Espert, ¿no? Esta mañana fue muy claro, ¿no? Habló con vos y fue clarísimo. Sí. Le dijo, bueno, Mauricio, si usted está incómodo acá y está más cómodo con Milei, vaya con Milei. Claro, dijo, es como que juegue el Boca River. Y el jueves todos decimos, le vamos a ganar a River. Y nosotros lo de Boca, él se definía como bostero. Bien hecho. Decía, bueno, si perdemos vamos a festejar con River el martes. ¿Cómo lo va a decir el jueves? Dice. Y tiene razón. Hay un predictor, para mí, muy claro, de cuando la participación en la campaña es dubitativa, es cautelosa, por no decir excesivamente sinuosa. Y es cuando permitís que te pisar el palito o permitís que te hagan ese planteo, esa presunción de qué harías en el supuesto de un balotaje donde no está tu candidato. ¿Viste? Cuando le preguntan a Emilio Monzó, ¿y usted entre Massa y Milei, por quién votaría? Y bueno, en ese caso yo votaría. ¿Por qué tenés que asumir la presunción? ¿Por qué tenés que asumir la hipótesis? Claro. Bueno, en Harvard le pasó eso a Macri. Pero yo creo que eso hacemos es de manual, la presunción. Edgardo, Sí, es de manual y yo creo que es manual y él no lo ignora. Es racionalmente admitido, por supuesto. Yo no creo en ninguna candidez ahí. No hay ninguna ingenuidad. Por eso digo, me parece que lo que sí creo es que hay probablemente un gravísimo error de cálculo acerca de cuál sería el beneficio o el perjuicio al cual estaría sometido si hay una derrota de Juntos por el Cambio. Yo creo que creer que sale Macri, si cree que sale indemne de una derrota de Juntos por el Cambio, está totalmente equivocado. Si no estaba en condiciones de ser candidato, es decir, de liderar Juntos por el Cambio, menos estaría en condiciones de liderar un espacio corrido hacia la derecha con Milei presidente. ¿Por qué le cedería el protagonismo? Sí, no, pero además le van a adjudicar las cosas que haga Milei. Por supuesto. O sea, las buenas que le pudiesen salir van a ser de Milei. Y le van a facturar que es uno de los padres de la derrota. Y sí, claramente. O sea, yo creo que eso es un error. Si bien ha habido ahí una tarea, digamos, del comité de campaña de Bullrich, y yo creo que a eso obedece la idea de decirle lo sumamos a la campaña como para no mostrar más fisuras y no mostrar una ruptura a 2 semanas de la votación. Yo creo que eso está roto, esa relación está rota, la relación entre Bullrich y Macri está rota, y bueno, Bullrich va a tratar de sobrellevarla hasta el final, porque efectivamente tiene que aguantar los trapos. Igual, yo insisto, es una dinámica muy, muy vertiginosa. Tanto la política como la economía van con una aceleración excesiva, propia de la profundidad de la crisis, claro. Con lo cual yo no asumiría ninguna presunción, y creo que en ese sentido Macri tampoco debería hacerlo, ni ningún otro, no asegurar quién entra al balotaje, ni mucho menos quién es presidente, porque hay demasiada velocidad en los cambios.
en los económicos y también en los políticos. Si Massa venía viento en popa hasta las fotitos de Sofía Clerici, ¿no? O sea, pese a que tenía la economía absolutamente desordenada, había lanzado el plan Platita potenciado a la 10ª potencia, rompiendo todo lo que haya que romper para repartir, pero el impacto del caso Insaurralde fue muy fuerte y le estalló ahí 24 horas antes del debate presidencial. Y cuidado con el dólar, ¿eh? Obviamente, porque el dólar tiene capacidad de definir elecciones también, ¿eh? Sí. Digo, como emergente de una situación. Sí. Yo creo que la del dólar ya la traía, ¿no es cierto? O sea, No, pero la escalada de los últimos días ha sido muy fuerte. Y está todo dado para que eso siga, claro, sí. La emisión se multiplica. Sí. Para que Osvaldo Navarro, un periodista, vamos a decirle, militante, muy afín al oficialismo, esté planteando como una hipótesis posible un dólar de 1.000 pesos antes de que se defina la presidencia, es porque estamos, digamos, totalmente descarrilados en ese rubro. Hay un desarme muy importante de plazos fijos, hay una muy importante venta de parte de los inversores de bonos del Tesoro, es decir, de bonos de la deuda del Estado, que termina recomprándolas el Banco Central con más emisión. Todo eso es combustible para que el dólar siga subiendo. Vamos a hacer una pausa sí. Y ya volvemos, ¿eh? Ya venimos. Ahora, hablando de Milei, a mí por ahí me causa asombro, mucha preocupación y hasta gracia, porque tiene un halo como que la gente le perdona todo. Desde que dijo que hablaba con Conan, el perro que se murió, y a mí me causó gracia y la gente dice, sí, ¿cómo que no pueda? Se puede comunicar con el perro. Bueno, pero sale indemne de todo el tipo. Dolarización sin dólares. Sí, ¿por qué no? Vamos a ganar en dólares. Sale un colaborador que dice que San Martín es un personaje ficticio. Bueno, ¿por qué no puede decir eso? Dice la gente. Sale el otro que dijo, bueno, acá hubieran matado menos judíos porque la Gestapo hubiese sido menos eficiente. Ahora salió el hijo de Bussi, el mismo que defendía las armas, diciendo que los gays son como, hay que tenerles consideración y lástima, son como los discapacitados, los ciegos y los rengos. La educación sexual infantil está en contra, bueno, está bien, es una postura. Sale Marra y dice, no, que los chicos vean porno. Y me da la sensación que a Milei todo le sale gratis, que la gente le perdona todo porque lo ha designado como un salvador, como un mesías. Yo creo que eso tiene una explicación no política, sino psicológica. Y está estudiado por la psicología social, porque también se entrelaza con los fenómenos de fanatismo político, ¿no es cierto?, que es lo que los psicólogos llaman el sesgo de confirmación, la predisposición de uno a asumir solo aquellas cosas que reafirman sus convicciones y repeler las otras. Y en el fondo, esto no es que yo haya hecho algún ensayo sobre esto, pero sí los he leído, en el fondo es la resistencia a admitir que uno fue un tonto o que uno fue engañado cuando tomó una decisión, a lo mejor impulsivamente, y se ve obligado a defenderla. Pero hay tanta evidencia de tantas de estas cosas. Lo escuchamos los tres, lo compartimos muchas veces en oyentes que llaman a tu programa, justificando todas estas cosas. Y yo creo que en el fondo es esa la cuestión. No es ya una explicación política, en todo caso una explicación psicológica de un fenómeno que tiene implicancia política, por supuesto, ¿no? Como esta. Yo coincido con eso. Y para terminar de conceptualizarlo, si es que se puede, digamos, para complementarlo, lo compararía, porque me surgía recién la idea, es una reacción muy parecida a la del kirchnerismo duro cuando empezaron a aparecer los casos muy evidentes de corrupción. El mismo sesgo de confirmación. Le era muy difícil al militante kirchnerista admitir los bolsos de López. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber sido yo tan tonto de haberme peleado con mi hermano, con mi primo, con mi amigo en la mesa familiar defendiendo a Cristina y al kirchnerismo y mirá lo que estaban haciendo? Y sin embargo no
rompían ahí ese lazo. No, mirá, pero Macri y la fuga de capitales, Pues, capitalismo. claro. Por eso, además, el kirchnerismo es una forma de populismo mucho más elaborada Bueno, que la de Milei, a eso- y entonces siempre construye discursos que le proveen las excusas y las justificaciones a Bueno, quienes tienen una adhesión religiosa. A eso quería ir, digamos. Puse el ejemplo del kirchnerismo porque nosotros probablemente vimos durante más de una década cómo funciona a veces el mecanismo en el relato populista con el discurso de centro izquierda o de izquierda, ¿no? Pero no lo advertimos lo suficientemente bien o con la suficiente claridad al mismo esquema de funcionamiento político y psicológico en un populismo de derecha como es el de Milei. Es más, acabamos de hablar de Macri. Macri, un presidente, un expresidente, fundador de un partido de pensamiento liberal, no alcanza a darse cuenta de la condición de populista de Milei. Es más, yo creo que ni siquiera se dio cuenta de la condición de populista de Donald Trump. Creo que todavía lo tiene bien conceptualizado, ¿no? Cuando el mundo entero se ha dado cuenta, digamos. Le picó el boleto. Le picó el boleto, sobre todo la democracia norteamericana, cuando no tuvo ningún prurito en inventar fraude, ir sobre el Congreso, intentar asaltar el Capitolio, etc. Es como que de tanto estar mirando los mecanismos típicos de la reacción política y del fanatismo y de la adhesión ideológica incondicional del populismo con discurso de izquierda, dijimos, bueno, capaz que esto es otra cosa, estoy diciendo, digamos, la sociedad argentina no alcanzó a ver a tiempo o con la suficiente profundidad que muchos de esos mecanismos se estaban reflejando de manera absolutamente igual en el crecimiento de Milei. Entonces, vas a ver, digamos, que las reacciones de los militantes de Milei o de los seguidores de Milei son absolutamente similares a los del kirchnerismo. Y también con rasgos de intolerancia, con rasgos de impugnación absoluta a cualquier otra forma de pensamiento. Como la construcción de un enemigo, ¿no? Es el mismo sistema, la misma metodología de construcción de poder. La definición del enemigo, tipificado en la casta, como la antigua Inquisición, el inquisidor tiene la capacidad de decir, vos perteneces a la casta, vos no. Ah, vos te absuelvo, estás perdonado de tus pecados. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Vos me preguntaste algo que me molestó, estás ensobrado, estás coimeado. Eso es lo que, digamos, se trasunta en la praxis política de Milei. El conflicto amigo... Y lo completa con las soluciones mágicas, típico de la emergencia de los populismos de ultraderecha que se producen en momentos donde las sociedades están muy desencantadas, enojadas, heridas por un largo proceso de deterioro. Y eso está claramente planteado hoy. La crisis económica se corresponde con una crisis de representación. Entonces, la emergencia de alguien que viene a acabar con los que fracasaron y me originaron todos estos padecimientos que yo tengo y que lo va a hacer rápido, enérgicamente y sin casarse con nadie, es la salida. Yo le pongo un voto de confianza, después veremos. La noción del conflicto amigo-enemigo, la noción del líder como aquel que constituye o instituye cuál integra los polos de ese conflicto. O sea, en el caso del kirchnerismo era pueblo-oligarquía, en el caso de Milei es la casta o las fuerzas del cielo, ¿no? Porque así es, las fuerzas del cielo que vienen a romper con la casta. Sí, sí, sí. Y el líder es el que, con su enunciación, Cristina acá, Milei acá, el que define quién está adentro y quién está afuera. Puede estar, o sea, si Milei dice que Barrio Nuevo no es casta, ok, no es casta. Después puede decir que es casta si se pelea con Barrio Nuevo. Es exactamente el mismo funcionamiento. El populismo tiene exactamente el mismo funcionamiento. Es como una profecía de fe, ¿no? Bueno, no, la gente que lo vota Milei dice, no, pero él lo va a controlar a Barrio Nuevo, ¿no? Bueno, está tan arraigado el sesgo de confirmación del que hablábamos recién, que Milei se permite ahora con un castómetro decidir este es más casta o menos casta que este otro. Bueno. Y no tiene ningún problema, todo esto es legitimado y validado por sus seguidores. Ahora, fíjate vos, cuando se produjo ese fenómeno en el kirchnerismo, uno veía intelectuales respetables, personas formadas con estudios y con dedicación al estudio, que de pronto lo veías fanatizados en esa línea de pensamiento, ¿no? Y ahora con la emergencia del populismo de
de derecha de Milei, también pasa lo mismo. Uno ve por ahí dirigentes empresarios, de asociaciones gremiales empresarias, que solamente porque le tildan en el checklist 3 o 4 ideas clave, no emisión monetaria, reducción del déficit fiscal, apertura de la economía, Reforma laboral. Reforma laboral es suficiente, aunque al lado de ese checklist tengas todo un listado de cosas que dicen, che, pero esto de liberal no tiene nada. Si una persona que se declara a sí misma y se enorgullece de ser un intolerante respecto de la libre expresión, respecto de la diversidad, respecto del respeto a las minorías, alguien que no tiene ningún empacho en tener colaboradores a la vuelta, colaboradores que discriminan a los homosexuales o que dicen que la ineficiencia con el Estado es más o menos como la Gestapo, o sea, groserías, y la grosería no sería la mejor calificación, digamos, opiniones absolutamente desafortunadas y que son toleradas, justificadas y militadas en favor por su propio colectivo de seguidores. Es exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que como nunca acá hay, en esta elección, la emergencia de dos populismos, que en el fondo me parece es también la percepción de la sociedad, la frustración de la sociedad de ver que no hay salida a esta crisis que sea fácil, que no hay salida que no vaya a significar un esfuerzo importante, duro, difícil. Y bueno, es preferible un pensamiento mágico, o el de Massa o el de Milei, pero mágico al fin. Uno que nos dice que no va a haber que hacer ningún esfuerzo. ¿Qué es lo que dice el kirchnerismo? No, que el esfuerzo lo haga la oligarquía. El pueblo no va a hacer ningún esfuerzo. ¿Qué es lo que dice Milei? No, lo solucionamos con que pague toda la casta. Las fuerzas del cielo no van a pagar ningún costo. Vos te salvas del ajuste. Es mentira. O sea, vayamos por donde vayamos, esto sí o sí termina en un momento de reacomodamiento y de ajuste duro. Y obviamente la reacción probablemente más innata es tratar de evitarlo, taparse los ojos y decir, bueno, voto a uno que me dice que va a ser un milagro. Massa dice que va a ser un milagro, Milei dice que va a ser otro milagro. Pero los milagros no existen. Sí, o al menos voto al tipo que dice que va a destruir todos estos que me jodieron la vida, ¿no? Porque Milei es el emergente, como yo decía, de una crisis de representación que se produce por el fracaso en la gestión de los 3 últimos gobiernos. No es una casualidad que ninguno de los presidentes de esos gobiernos haya tenido la más mínima chance Muchos de ser hicieron candidato. para que aparezca este personaje, ¿no? Claro, y además no es casual que todas las encuestas le daban niveles de rechazo como para que ninguno de ellos pudiera presentarse a una elección. La sociedad ya los había pasado a retiro. Y hay un razonamiento adicional a eso. Dice, yo voy a saco a todos estos que son los responsables del fracaso, ¿no? Y la propuesta, no hay nada. O sea, o cosas incomprobables, inviables. Pero la gente dice, no, con Milei esto no va a pasar. ¿Por Pero qué no habría que pasar? Y no va a pasar. Hay un razonamiento peor. Bueno, si nos hundimos, pero basta con esto. Si nos hundimos, nos hundimos. Que rompa todo, ¿no? Sí, que rompa todo como si uno estuviese afuera de Hace poco la veía a Marina Dal Poyetto, la economista, que decía que cuando esto se parece, digamos, en términos comparativos, digamos, vos tenés un edificio que tiene un problema estructural grave. Entonces tenés 2 formas de resolverlo. O tratás de resolverlo sin demolerlo, apuntalando, corrigiendo, buscando trabajar sobre los cimientos Submurando. y reconstruirlo, o lo demolés, porque ya es irreversible, lo tenés que demoler y construir otra cosa nueva. Lo único que no puedes pensar es demolerlo con las familias adentro. Eso es Milei. Dice, demolemos con las familias adentro. Nosotros. Loquísimo. Gracias por haber venido. No, Carlos gracias a vos y por Ernesto. invitar. Muchas gracias.